Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números y hoy queremos comenzar con el capítulo 18, que nos habla justamente de las obligaciones de los sacerdotes y de los levitas. Veamos un poco qué es lo que nos presenta y qué es lo que nos propone en esta reflexión del autor sagrado de toda una comunidad. Recordemos que detrás de la Biblia nosotros encontramos una comunidad que reflexiona tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El autor sagrado, que nosotros le llamamos, sobre todo científicamente hablando, los estudiosos de la Biblia le llaman el redactor final, que justamente significa aquella persona o aquel grupo, ¿verdad?, que escribió la Biblia o que puso por escrito la Biblia o que compiló, digamos que es mejor todavía. Yo suelo utilizar el verbo ordenar, que ordenó la Biblia, porque existían fragmentos, evidentemente, que se iban escribiendo, pero no así como tenemos hoy, como escribiendo un libro. No, en ningún momento se escribió un libro, sino que se iban escribiendo reflexiones. Es por eso que en la Biblia nosotros encontramos siempre fragmentos y pjañacá, como decimos, y que muchas veces parece que no están como una continuación, porque al final el redactor final es el que ordena, el que va ordenando estos fragmentos, estas reflexiones que se hacían en la comunidad. Y más de 1200 años nosotros sabemos para escribir la Biblia. Entonces aquí pasaron muchos autores, muchas reflexiones, muchas correcciones, ¿verdad? Porque la Biblia aparece en un tercer momento, queridos amigos. Entonces esto echa por tierra, ¿verdad?, todo lo que los protestantes siempre dicen, solo la Biblia, etc. Tomando y entendiendo mal también a Lutero, ¿verdad?, a Lutero. Porque la tradición de por sí es el segundo momento de la aparición del mensaje de Dios, digamos así en forma general, y para el Nuevo Testamento el mensaje de Jesús, la buena noticia. Porque la primera parte sería el testimonio de la vida real y directa ¿con quién? Y con Jesús. Entonces es ese testimonio que después se vive en una tradición, en una comunidad y que luego en tercer momento ponen por escrito. Ese sería el paso. Asimismo también en el Antiguo Testamento más o menos es
algo parecido, ¿verdad? En el Antiguo Testamento nosotros tenemos primero una experiencia, aquella experiencia del exilio principalmente, ¿verdad? Desde donde ellos van pensando y van reelaborando su propia historia. Pero es de nuevo la comunidad la que reflexiona y a la que nosotros le llamamos, pero estos son nombres científicos simplemente, o descubrimientos de los estudiosos de la Biblia. Ellos dicen directamente que existen como tradiciones, así luego le llama tradiciones. La tradición eloísta, la tradición yavista, la tradición deuteronomista, la tradición sacerdotal. Esto lo tenemos desde Wellhausen, este gran estudioso alemán, pero que después estas 4 tradiciones incluso comienzan a multiplicarse en la medida en que se estudia más profundamente y se van encontrando otras raíces y otras influencias. Entonces, en este sentido es muy importante que tengamos en cuenta. Y así es que nosotros encontramos aquí en el libro de los Números muchas tradiciones también. Y en estas tradiciones y en estas reflexiones es donde el autor sagrado va impregnando y va plasmando ese pensamiento del momento que se está viviendo en lo elemental y fundamental que es la comunidad. El judaísmo es una religión comunitaria. Antes que nada, apunta siempre al aspecto comunitario. Esta es la riqueza profunda, ¿verdad? De mirar a la comunidad, no mirar el cuatijaeño, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Y yo y mi mundo, yo y mi Dios. Tengo un Jesús personal, Salvador y punto y basta. No. Sino que desde esa conversión personal siempre apuntamos a la comunidad. Siempre es entonces esa conversión que va hacia la comunidad, hacia la eclesia, hacia la Tehuazú, donde nosotros nos desarrollamos y donde nosotros nos salvamos. ¿Pero qué quiere decir salvarse? Salvarse justamente significa ser dignificados como personas. Eso es lo que significa la salvación. Peñán de Yara, Peñán de Puesenó, ¿qué quiere decir? Y Dios nos da esa condición de criaturas, de vivir dignamente, de ser felices, de sentirnos bien, de estar en un buen relacionamiento, crecer juntos. Pero algo dice, entonces quiere decir que si hay pobreza, si hay ignorancia, si todas las calamidades que tenemos en nuestro mundo son a causa de nuestros pecados, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y no somos felices. No estamos produciendo felicidad, nos falta convertirnos a Dios entonces, porque Dios nos llama a la felicidad, Dios nos llama a vivir, a usufructuar de todos estos dones y riquezas que Él nos regala en la creación, pero para ser felices, no para utilizarlos mal, no para hacer una torre de Babel, no para querer sustituir a Dios, al contrario, es para ayudar ahora y para llevar adelante esta misma creación que Dios pone en nuestras manos. Y bueno, miremos desde este punto de vista este capítulo 18. El capítulo 18 nos va a hablar principalmente de las obligaciones de los sacerdotes y levitas. ¿Cuáles son estas obligaciones de los sacerdotes y los levitas? El capítulo 18 sigue relacionado con los capítulos precedentes. Todos los capítulos, como les decía, el redactor final lo que está haciendo es leyendo todos los capítulos anteriores y va ubicando cada uno de los fragmentos y cada una de las reflexiones que tiene en mano. Así es que procura poner en sintonía directamente con los capítulos anteriores, proponiéndose exponer la misión y el lugar que a cada uno le corresponde en el servicio de la tienda del encuentro. Nosotros hablábamos y decíamos en el capítulo 17 principalmente que Aarón es el elegido por Dios, es la tribu de Leví. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el capítulo 18? Una vez que sabemos que no le podemos usurpar el poder a Aarón ni a la tribu de Leví, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a presentar bien qué es lo que ellos tienen que hacer. ¿Cuál es la función? Por eso decimos las obligaciones y las funciones de los sacerdotes y los levitas. Porque vos podés decir, y bueno, Hamanápico, entonces a Aarón y los levitas se le pone al frente de esta comunidad. ¿Cuál es su función? ¿Por qué yo nomás no puedo hacer? Ahí está, lo que hubo como problema en el capítulo anterior, ¿verdad? En el capítulo 16, donde vino toda esta rebelión de estos levitas, sobre todo puesto aquí en la persona de Coré, ¿verdad? Abirón,
y el otro que era justamente el nombre del otro, era ante los sacrificios, era justamente Datán, ahí está. Datán, Coré y Ebirón, estos tres que se habían revelado. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Cuál era su función? Por eso viene este problema. Veamos enseguida con más Ñande Yara Ñe. A finales de mayo, el número oficial de casos positivos al COVID-19 en Pakistán superó los 45.000, con poco menos de 1.000 fallecidos. En este país sacudido por la pobreza, Cáritas Pakistán está tomando medidas para ayudar a quien lo necesite. La organización tiene 7 centros, 200 empleados y más de 1.000 voluntarios para afrontar esta emergencia. Decidimos hacer un plan para llegar a las personas más vulnerables a esta situación. Hemos distribuido bolsas de alimentos y kits de higiene y seguridad. Así, al menos durante el confinamiento, pueden quedarse seguros en casa para no convertirse en víctimas de la pandemia del COVID-19. Cáritas Pakistán ha centrado sus esfuerzos en concienciar e informar a la población sobre las medidas de seguridad propuestas por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y los organismos sanitarios locales para detener la propagación del virus. Algunos empleados del hospital y al personal sanitario les proporcionamos kits de seguridad porque son personas muy importantes en este momento, en la primera línea para combatir la propagación del virus. Cáritas Pakistán ya está pensando en el después de la pandemia, por ejemplo, en cómo acompañar a quienes sienten el peso emocional de las constantes noticias negativas sobre el virus. Muchos están sufriendo por dentro, por eso hemos incluido en nuestros proyectos el acompañamiento postraumático, la rehabilitación y el cuidado psicosocial. Cáritas trabaja con la Conferencia Episcopal de Pakistán y con otras instituciones de la Iglesia Católica para actuar ante los problemas más urgentes de la crisis sanitaria en todo el mundo. La población más afectada por el coronavirus son las personas de la tercera edad. Quizás han sido los primeros en aislarse en sus casas para cuidar su salud, aunque para muchos ese aislamiento se ha traducido en una desesperante soledad. Los mayores son los que más sufren. En especial en Europa podríamos decir que son enfermos de soledad. Particularmente los que viven en residencias se sienten abandonados. Ellos son los que más sufren de esa soledad. Ante este drama, Giovani per la Pace, Jóvenes por la Paz, lanzó la iniciativa Salviamo i nostri anziani, Salvemos a nuestros ancianos, con la que buscan acompañar desde la distancia a las personas mayores que se puedan sentir solas. En estos días, hablando con los ancianos, me dicen que están bien, pero durante este periodo se sienten más solos. El hecho de que los llamemos por videollamadas los hace sentir menos solos. Ecco, vai, famosa esta foto, vai. Aspetta, È proprio un vero romano. Él es romano y cada vez que hablamos nos reímos mucho. Normalmente hablamos de cosas sencillas. Le cuento que cocinaré pasta con berenjenas y él me da trucos de cocina. Debes cortarlas así. Al final de una larga jornada dicen que en realidad no saben quién ayuda a quién. Vai, fammi un sorriso, fammi un sorriso. Estos jóvenes se convirtieron en la voz de estos ancianos que ponen en riesgo su vida, sufren y no logran que su voz sea escuchada. Estos jóvenes están enviando un mensaje a todos, un mensaje para el futuro de nuestro país y de cada uno de nosotros. Para crear conciencia, invitan a las personas a unirse a la campaña entrando en giovaniperlapace.it. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar.
El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe. te entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy. Jesús, por tu amor, yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy. Por tu amor, yo libre soy, junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final.
es tuya, Señor. Oh, todo lo que tengo, todo lo que soy. Hasta el final, hasta el final. Queridos amigos, seguimos con esta reflexión del capítulo 18 y decíamos que la pregunta es el por qué hay Abirón, Datán y Coré. Ellos se pelean y quieren usurpar, ¿verdad? A Moisés y a Aarón el liderazgo. ¿Cuál es el problema? Y bueno, ahora en el capítulo 18 vamos a tener esta respuesta. ¿Qué es lo que ellos tendrían que hacer? ¿Cuáles son sus obligaciones de estos sacerdotes y de los levitas? Por lo tanto, siempre está en relación, decíamos, con los capítulos anteriores, en este caso del capítulo 17. Los sacerdotes son los responsables del santuario y de las cosas más sagradas y del altar. Los levitas son sus acompañantes en el servicio, pero no pueden acercarse a las cosas más sagradas ni al altar. Y ningún laico puede acercarse a ellos ni realizar el ministerio que no les corresponde. Atención, esto es entonces lo que se nos va a proponer. Vamos a leer ahora y vamos a mirar un poco. Los sacerdotes son los responsables del santuario. Primero, número 1, la cual es responsable del templo. Tienen que cuidar el templo. Bajo la administración de ellos está entonces el templo, el santuario. Al mismo tiempo están responsables, al ser del templo, de todas las cosas más sagradas que existe dentro del templo. Son los sacerdotes y principalmente del altar. Esta es la función principal entonces del sacerdote. Pero los levitas, por otra parte, ellos son simplemente, ellos pueden estar alrededor con ellos, con los sacerdotes, pero como acompañantes en el servicio, son los levitas. Y esto nos hace entender que no pueden acercarse a las cosas más sagradas ni al altar. Ellos no pueden entonces acercarse a las cosas más sagradas que se utilizan, los utensilios, etcétera, etcétera. Pueden acompañar, pero hasta ahí nada más. Y después ya te ponen directamente, y los laicos, los que no son levitas, los que no son de otras tribus. ¿Qué pueden hacer los laicos? Nada, absolutamente. Ningún laico puede acercarse a estos utensilios, al altar. Ni pueden realizar el ministerio que no les corresponde. Esto es interesante porque vamos a ver más adelante cómo esto sigue, ¿verdad? Cómo esto sigue dentro de esta estructura jerárquica del templo, porque aquí estamos en un aspecto religioso, es una acción religiosa, estamos hablando del aspecto religioso, litúrgico. Y esto todo se va formando poco a poco y se va formando ya después del exilio, No pensemos que esto en la creación Dios ya dio todas estas cositas, escribió todo y le da. No, este es un proceso de una acción litúrgica. Incluso todo lo que nosotros estamos encontrando aquí, nosotros históricamente aquí es como si nos encontrásemos, en este camino del desierto. Pero si uno piensa un poco, se da cuenta que en el desierto no podía haber todas estas cosas. En el desierto. Si ellos están huyendo, todavía no entraron a la tierra prometida, están en el camino. Y sin embargo se encuentran con todas estas cosas. Bueno, esto es justamente para darnos a entender y justificar la acción que después nosotros vamos a encontrar ya en el segundo templo, ¿verdad? Es decir, estamos en el año 500 antes de Cristo. Sin embargo, aquí nosotros estamos hablando como si fuese en el año 1400 más o menos antes de Cristo, ¿entienden? O sea que aquí pasaron como 900 años, ¿verdad? Después de esa historia en que ellos comienzan a escribir, dejarlo por escrito. ¿Y qué es lo que se iba viviendo? Y se iba viviendo la tradición, ¿se dan cuenta? La fuerza de la tradición.
la fuerza de una experiencia que ellos tuvieron y que ahora comienzan a escribirlo. Pero es en un tercer momento. Por eso que es importante la tradición, por eso es importante escuchar a la iglesia lo que se iba transmitiendo, porque primero se transmite oralmente. Esa palabra sola escritura o solamente lo escrito, solo lo que está escrito lo que vale, no tiene ningún fundamento, porque incluso lo que está escrito, nunca en lo escrito uno puede escribir y transmitir todo aquello que uno ha vivido dentro de una tradición. Es imposible. Si yo quiero escribir mi experiencia, lo puedo escribir, no hay ningún problema. Pero nunca voy a poder expresar todo por escrito, todo lo que yo siento o lo que yo he vivido. Es imposible. Y aquí peor todavía, porque ¿quién es el que está poniendo por escrito? Son generaciones y generaciones después de mucho tiempo que comienzan a escribir y a recordar lo que otros vivieron. Imagínense lo difícil que es entonces. Aquí entonces cae por tierra toda esta frase, ¿verdad? De sola escritura, solo la Biblia, solo la Biblia. La Biblia se escribe dentro de la comunidad y es una comunidad que reflexiona justamente esa experiencia de la comunidad que se transmitió oralmente. Y que ahora incluso estamos diciendo que ni por escrito podemos poner todo lo que significa una tradición. Jamás se puede poner por escrito todo lo que implica una tradición, todo lo que se ha transmitido oralmente. Es imposible. Y eso nosotros lo sabemos muy bien. Solamente si tiene un dedito de cerebro, uno ya se da cuenta. Y esto es lo que muchas veces nuestros hermanos separados no quieren entender, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está escrito en la Biblia? ¿Y dónde en la Biblia? ¿Y dónde está? Claro, porque ellos se agarran a un tercer tiempo, pero ahí nunca vamos a poder encontrar toda esta riqueza de una revelación que verdaderamente Dios nos da a conocer dentro de una comunidad. Es la comunidad la que verdaderamente está transmitiendo su experiencia con un encuentro personal y profundo con el Señor. Es esa experiencia de la comunidad que luego se pone por escrito. Hoy la palabra de Dios nos inspira, pero siempre por eso tenemos que volver a hacer una reinterpretación y una aplicación a nuestra vida actual. Si nosotros agarramos solamente la Biblia y lo leemos así, literalmente como está, y claro, no vamos a poder nunca llegar a lo profundo de lo que Dios está queriendo transmitir, de lo que profundamente Dios nos quiere hacer llegar. En la clase anterior nosotros hablábamos incluso, ¿verdad?, de esas historias legendarias, por ejemplo, del bastón de Aarón que se pone ahí en el templo y que te cuenta toda una historia interesante, que florece, que da frutos incluso, ¿verdad? Y estos son elementos que entran dentro de una escritura, pero que se están trayendo de una tradición. ¿Pero con qué objetivo? De enseñarte totalmente otra cosa, ¿verdad? Ahí estábamos diciendo que era para confirmar, nada más y nada menos que la elección de Aarón dentro de la comunidad, con todos los elementos y con todos los pequeños detalles que el autor sagrado nos quiere enseñar, pero que está procurando transmitir lo que la tradición vivía, para dar y confirmar el liderazgo de Moisés por una parte y también el liderazgo del sumo sacerdocio de Aarón. Ahora entonces nosotros estamos mirando cuáles son estas funciones de aquel sumo sacerdote. Decíamos, son los responsables del santuario en primer lugar, de todas las cosas sagradas que están dentro del santuario. Por otra parte, son los responsables del altar como tal. Y después ya vienen los levitas. Los levitas son simplemente, lo digo simplemente en el sentido que acompañan, son acompañantes en el servicio. Y después te hablan de los laicos que absolutamente no tienen nada que ver ni en el templo ni en acompañar a los sacerdotes en esta acción litúrgica. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Saludo a todos los amigos de Ñande Yara Ñe, a todos los feligreses de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced, también a todos los padres, a todos los amigos, en fin, de nuestra escuela también, Papa Francisco. El 31 de mayo nosotros, que es un domingo, estamos organizando una gran tallarinada. Tenemos que afrontar la situación también económica de nuestra escuelita, ¿verdad? Papa Francisco. Pero queremos que cada uno de ustedes ponga ese granito de arena. Les digo que hemos recibido mucho apoyo ya, pero necesitamos
que todos ustedes compren nuestras adhesiones. 10.000 guaraníes nuestras adhesiones para una rica tallarinada. Ustedes van a venir a llevar, incluso vamos a tener también estilo servicio delivery en algún lugar para que ustedes no vengan tan lejos, ¿verdad? Y entonces nosotros le vamos a hacer llegar en lo posible. Pero lo que hoy les invito es que nos ayuden y seguramente que durante todo este año 2020, porque como somos una escuela todavía con recursos muy limitados, necesitamos de la ayuda de ustedes. Invitamos entonces a todos ustedes a unirnos con los padres, a quienes agradezco infinitamente también esa comprensión grande para llevar adelante nuestra institución, siempre en función y por el bien de nuestros niños, de su propia educación. Que Dios les bendiga a todos y a todos les espero para que este 31 de mayo podamos unirnos en esta gran tallarinada. Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Flaquezas y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar. Si
ella quiero estar. No me soltaré jamás. Con ella al cielo quiero llegar. De su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es fiel. Transforma mi corazón, cuida de sus hijos, los vuelve hacia Dios. De su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es fiel. Ella que guía hacia Dios, María. Su promesa regala el nombre del amor, María, que jamás perecerá, un hijo de María. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los números. Estamos entrando en el capítulo 18, donde vemos cuáles son las funciones de los sacerdotes, las funciones de los levitas. Y aquí también nos pone simplemente para darnos a entender que las otras tribus, los laicos se les llama aquí, no tienen nada que ver, ni lo uno ni lo otro. Directamente nos dicen, no pueden acercarse a las cosas sagradas, ni realizar el ministerio que no les corresponde. Vamos a leer un poco del 18, del 1 al 7, lo que nos dice aquí la palabra de Dios, libro de los números. El Señor dijo a Aarón, tú, tus hijos y tu casa paterna cargarán con las faltas contra el santuario, pero tú y tus hijos solamente cargarán con las faltas contra el ejercicio del sacerdocio. Entonces, el sumo sacerdote, contra el ejercicio, cuando hay algún error o cuando los sacerdotes están faltando a Dios en lo sagrado. También asociarás a tus hermanos de la tribu de Leví, asociarás a los de la tribu de Leví, tu tribu paterna, para que colaboren contigo y te sirvan como ministros a ti y a tus hijos en la carpa del testimonio. Es eso lo que nosotros acabamos de decir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función del sacerdote? Ellos son los que están encargados del templo, encargados del santuario, encargados de las cosas sagradas. Y son acompañados, simplemente acompañados, ¿verdad?, en el altar por los levitas. Y es Dios el que le está diciendo. El Señor dijo a Aarón, el Señor dijo a Aarón. Entonces, no es algo que Él se está, entonces, autoproclamando o denominando o pidiendo para sí mismo este encargo. Ellos, dice, los levitas desempeñarán
las tareas para ti, para toda la carpa. Pero no tendrán, atención, ningún contacto con los utensilios del santuario o con el altar. Lo que acabamos de decir. No tendrán ningún contacto con los utensilios o con el mismo altar. No sea que mueran ellos y ustedes. Ahí está. ¿Por qué ellos? Y porque ellos, así como Abirón, Coré y también todas estas tribus que se rebelaron contra Dios han muerto justamente porque desobedecieron a Dios. Pero aquí atención, además de que ellos morirán, también atención, ustedes por desobedecer y por no ponerles la traba, digamos así. Porque ustedes saben bien que ellos no tienen que hacer. Y si ustedes permiten, PNP manota ahí. Porque ustedes están desobedeciendo. Es interesante cómo se insiste mucho en la Biblia, ¿verdad? La cuestión de la obediencia. Este es uno de los elementos que el autor sagrado, la comunidad, reflexiona. El Shema Israel. Shema Israel. Ellos le hacían rezar todos los días. Shema Israel, escucha Israel. Pero el Shema no quiere decir simplemente escuchar, sino que quiere decir obedecer. Es como nosotros decimos también, en otra oportunidad yo la había dicho, pero vuelvo a repetir. Nosotros nuestro idioma, nuestra cultura utilizamos. Esta vez más ellos van a ser endui. ¿Qué quiere decir? Que su hijo es sordo, que no le escucha cuando le habla. No es eso. ¿Qué es lo que está diciendo? No le está obedeciendo. Esta vez más van a nacer endui. Nacer endusei. Peshemena nacer endui. Pesherembireko nacer endusei hoy. ¿Entienden? Entonces, el Shema Israel no quiere decir simplemente escuchar Israel, no. Obedecer Israel. Israel no está obedeciendo. Israel, obedece lo que te estoy diciendo. Hijo mío, obedece lo que te estoy diciendo. Qué linda que es esta frase si nosotros entendemos. El Shema Israel. Endumina Shemembu. Endumina Sherembireko. Endumina Shemena. Ñaños endumina. Obedezcámonos. Pongámonos de acuerdo. Eso es lo que quiere decir. Entonces aquí cuando te está hablando, el Señor dijo a Aarón, le está diciendo, le está pidiendo, quiero que me escuches, primero Aarón. Y tú dirás, ahí está, tú dirás a tus hijos, tú y tus hijos y tu casa paterna cargarán con las faltas contra el santuario, pero tú y tus hijos solamente cargarán con las faltas contra el ejercicio del sacerdocio. Asociarás a tus hermanos, ahí entonces les vas a asociar. Escúchame esto, por favor, obedéceme, eso hay que hacer. Y por eso le está diciendo, no sea que mueran ellos y ustedes. Si ustedes no hacen caso a esto que yo les estoy diciendo, entonces ustedes se van a morir. ¿Pero qué quiere decir aquí se van a morir? Ya hemos repetido tantas veces, pero vuelvo nomás a insistir porque por ahí hay alguno que está escuchando por primera vez nuestro programa. Entonces, aquí el se van a morir quiere decir que nosotros matamos todo relacionamiento y matamos toda felicidad y matamos entonces todo proceso en la vida de la comunidad. Somos nosotros quienes traemos la muerte. En esto del coronavirus, ¿qué nosotros decíamos? Si uno se hace en Botabú, está enfermo, ¿verdad? Como algunas personas lo hicieron igual, sabiendo que estaba enferma, se van no sé dónde, se van y le contagian a los demás, al supermercado, al parlamento o donde sea, y contagian a los demás. Y después se mueren los otros. O sea, nosotros destruimos la sociedad, entonces tenemos que estar atentos. Eso es lo que le quiere decir. Si ustedes no obedecen, no sea que mueran ellos por una parte, pero también mueran ustedes. Después dice, deberán colaborar contigo y ejecutar las tareas de la carpa del encuentro, prestando toda clase de servicios. Los levitas eso es lo que van a hacer. Ningún extraño, aquí te habla entonces ya de las otras tribus, es decir, lo que nosotros le llamamos los laicos. Ningún extraño se acercará a ustedes mientras realizan las funciones del santuario o del altar. Entonces se dan cuenta que es una acción litúrgica lo que nos están contando aquí. Pero al mismo tiempo esta acción litúrgica que ellos están realizando, que viene de un aspecto antropológico ciertamente, que viene de un aspecto muy de la comunidad, pero que estamos poniendo en boca del Señor, es decir, es el lenguaje antropomórfico. Dios que asume
nos habla la forma antropomórfica, la forma del hombre. Él nos habla, Él nos indica, Él nos dice lo que tenemos que hacer. Y entonces dice el Señor, dice, ninguno de ellos se puede acercar. Dice, nadie, mientras ustedes realizan estas funciones del santuario y del altar, para que la ira del Señor no se vuelva a desatar contra los israelitas. La ira del Señor no se vuelva a desatar contra los israelitas. ¿A qué vean? Entonces, ñangarecoque, ñatendeque, no debe desatarse la ira del Señor contra los israelitas. Yo elijo a tus hermanos. Yo elijo a tus hermanos. De nuevo, la fuerza de la elección de Dios soy la tribu de Leví. Y lo pone bien escrito. Todo el capítulo 17 que ya nos fue mostrando, pero aquí de una manera mucho más subrayada, nos demuestra que Él eligió a la tribu de Leví. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás.
porque conmigo estás. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Que mi dolor y mi aflicción, aunque mis angustias no me dejen cantar, yo no temeré. No, yo no temeré. Pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Y pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 18, donde Dios confirma las funciones. Dios le dice cuáles son las funciones, es decir, no es que nosotros inventamos por una necesidad simplemente antropológica o por una necesidad simplemente de un ritualismo. No, es Dios, es Yahvé, el que les está indicando y les está diciendo lo que ellos tienen que hacer. ¿Cuál es la función? ¿Hasta dónde llega tu función? Señor levita, vos vas a ser acompañante. Señor sacerdote, vos sí, vas a ser el que se acerca a los utensilios sagrados. Muy bien, sos encargado del propio santuario y al mismo tiempo del altar. Pero atención, los laicos, las otras tribus, nadie se debe acercar. Yo elijo a tus hermanos, los descendientes de Leví, entre todos los israelitas. Ellos han sido puestos a disposición de ustedes.
ellos han sido puestos a disposición de ustedes, dedicados al Señor para prestar servicios en la carpa del encuentro. Ellos van a prestar este servicio. Tú y tus hijos, es decir, Aarón y sus hijos, en cambio, ejercerán las funciones sacerdotales en todo lo concerniente al altar. ¿Se dan cuenta cómo es repetitivo, verdad? Nos vuelve a decir, nos vuelve a repetir, es la obediencia, esto es lo que te estoy pidiendo. Tenés que estar atento, vos, Aarón y tus hijos, porque yo les elijo, porque yo les pongo aquí al frente. Y a lo que está detrás del velo también, a lo que está detrás del velo. Entonces el Señor le está eligiendo a todos ellos, y lo está poniendo. Yo hago, dice el Señor, del sacerdocio de ustedes un servicio de dedicación. Es un servicio de dedicación porque yo le estoy pidiendo, porque esta es la función de ustedes y así lo tienen que hacer. Es un dedicarse a la comunidad. Es un 100% para la comunidad. Qué bueno que es esto, porque aquí también a todos nosotros nos está llamando la atención, ¿verdad? Al sacerdocio como tal, a los sacerdotes, a nosotros hoy, porque nosotros venimos del judaísmo y el sacerdocio, ciertamente que no es un sacerdocio sacrificial de animales o de ofrecer holocaustos, pero nuestro sacerdocio también proviene, ¿verdad?, del judaísmo. Entonces, entendiendo mucho más, simplemente que ahora ese holocausto es Jesucristo mismo sobre el altar. Pero ¿quiénes son los que tienen que dedicarse plenamente al sacerdocio? El sacerdocio que viene de aquí, El sacerdocio mirado antropológicamente viene de toda esta función de una dedicación, de una dedicación total, ¿verdad?, para el pueblo, para la gente, para la comunidad. Yo hago del sacerdocio de ustedes un servicio de dedicación. El extraño que se acerque será castigado con la muerte. El extraño que se acerque será castigado con la muerte. ¿Por qué será que aquí entonces nos pone esto de que el extraño, el laico que se acerque será castigado con la muerte? Y justamente porque aquí se atribuían cada uno, ¿verdad? Cada uno, recordemos que cuando se habla también en el libro de los reyes, ya llegaremos oportunamente. Estamos nosotros en el año 500, ¿verdad?, donde se hace una reflexión. O sea que ellos tienen ya todo el panorama histórico que ya han vivido. Ellos ya vivieron todas estas cosas. Cuando el autor sagrado comienza a ponerlo por escrito y a escribir, ellos recuerdan la historia que fueron viviendo, historias pecaminosas y también de victorias, ¿verdad? Esas historias que le ayudaron a salir adelante. Y haciendo una síntesis de todos estos elementos, ellos ponen ahora por escrito. Hacen una reflexión profunda y nos van poniendo por escrito. Y entonces, cuando ellos subrayan y dicen, el extraño que se acerque será castigado con la muerte, en realidad ellos están pidiendo al pueblo, a la comunidad, que cada uno haga y obedezca a Dios, recordando que lo elemental y lo fundamental es la comunidad. Es eso lo que nosotros tenemos que salvar. Porque ¿cuál fue la experiencia de ellos? Y la experiencia de ellos, y sobre todo en la historia de los reyes, ha sido que cada uno podía tener su altar. Muchos de ellos incluso fomentaron eso, ¿verdad? Que cada uno tenía sus altares, su holocausto. La religión diseminada era el problema entonces de la monolatría, donde cada uno tenía su Dios, yo y mi Dios, mono uno, ¿verdad? Pero latría, latros, que yo permito y pienso que existen muchos dioses. Entonces, pero yo tengo mi Dios, cada uno tiene su Dios, yo le invoco a mi Dios. Pero aquí nosotros ya nos encontramos en el momento del monoteísmo. Un solo Dios había sido, no muchos dioses, un solo Dios. Y entonces, de la monolatría al monoteísmo. Y cuando aquí nosotros nos encontramos ya en esta posición y en esta reflexión de entender que es el monoteísmo y no la monolatría, entonces el autor sagrado dice, nadie, ningún extraño, ningún laico, nadie de nosotros, nadie de ustedes puede acercarse al altar. Es decir, nadie puede estar ofreciendo por su cuenta o pegarse el lujo de autodenominarse desde ahora un pastor. Yo soy, ¿verdad? Yo mi iglesia me voy y creo y fundo ya
¿Por qué? Porque eso es lo que está haciendo, y este es el problema de Israel, que ellos se dividieron, tanta división, que al final de cuentas, fíjense, por no unirnos, por no estar unidos, nosotros caímos en la peor historia de nuestra vida como nación. Fuimos llevados al exilio, no tuvimos la fuerza suficiente para afrontar. Fue, entre comillas, el pecado de la idolatría, el pecado de la división, el pecado de que cada uno va detrás de sus dioses, cada uno oyapó la cuatijaño ella la itupao aparte. Entonces, por eso es que ahora que ellos están escribiendo y que están haciendo una reflexión profunda, dicen, fíjense, nosotros no podemos cometer el mismo error. Tú y tus hijos, en cambio, ejercerán las funciones sacerdotales, tú y tus hijos, a quienes yo les denominé, en todo lo que concierne al altar y todo lo que está detrás del velo. Eso solamente tú y tus hijos. Yo hago el sacerdocio de ustedes, también les pido a ustedes, por favor, el servicio. No es que también yo les pongo ahí una jerarquía y listo, ustedes se quedan ahí a rascarse la panza, a beber. No, ustedes dependerán y tienen que sufrir. Y por eso les decía, ustedes se harán, tú y tus hijos cargarán con las faltas sobre el santuario, sobre todas las faltas, los pecados que caen sobre el santuario. Cargarán, dice, con las faltas ejercidas también del sacerdocio. Bueno, esto es importante y fundamental, queridos amigos. Seguiremos reflexionando próximamente en nuestro curso bíblico sobre este capítulo 18. Por el día de hoy nos despedimos aquí, le pedimos al Señor que nos bendiga y que nos acompañe siempre. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Esto fue ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.